Bienvenidos de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que Ah, nos lleva al corazón de la América rural, a una comunidad sí. conocida por su sencillez y su fe inquebrantable, los Amish. Ajá. Pero tras esa imagen de paz, se esconde un suceso que sacudió a esta comunidad y al mundo entero: Claro. el tiroteo en la escuela de Nickel Mines, Pensilvania. Un suceso que nos confronta con esa oscuridad Sí. que puede habitar en el alma humana, pero que también nos revela una capacidad de perdón casi sobrehumana. Exacto, y es que la respuesta de los Amish a esta tragedia nos lleva a cuestionarnos Ujú. nuestra propia comprensión del perdón y la reconciliación. Ya. Tenemos aquí varios artículos y reportes, incluyendo algunos testimonios de la época. Ajá. ¿Qué te parece si empezamos por reconstruir lo que ocurrió aquel fatídico día? Claro, el 2 de octubre de 2006, Sí. un hombre llamado Carl Roberts Castle, armado con una pistola y una escopeta, Mm, irrumpió en la escuela West Nickel Mines, sí. una pequeña escuela de una sola aula en el condado de Lancaster, Pensilvania. Una comunidad donde la vida transcurría a un ritmo mucho más lento, ajena a la violencia que suele ocupar los titulares. Roberts tomó como rehenes a 10 niñas, liberando a los niños y a las profesoras. Caramba. Lo que siguió fue una tragedia inarrable. Sí. Tras un tenso enfrentamiento con la policía, Roberts abrió fuego contra las niñas, matando a 5 e hiriendo gravemente a otras 5 antes de quitarse la vida. 5 pequeñas vidas truncadas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las víctimas? Sus nombres, sus edades. Es importante recordar que detrás de las cifras hay historias, hay familias destrozadas. Por supuesto, las niñas que perdieron la vida fueron Naomi Rose Ebersol, de 7 años, Sí. Marian Stoltzfus Fisher, de 13, Anna Max Stoltzfus, de 12, Mm. Lena Zuckmiller, de 7 y Mary Liz Miller, de 8. Sí. Las 5 fueron enterradas en sencillas tumbas excavadas a mano, un reflejo de la humilde vida Amish. Y las que sobrevivieron, ¿cómo les afectó este terrible suceso? Las heridas, tanto físicas como emocionales, fueron profundas. Rosanna King, de 6 años, sufrió daños cerebrales tan graves que no se esperaba que sobreviviera. Quedó con discapacidades permanentes. Sí. Sarah Ann Stoltzfus, de 12 años, perdió parte de la visión en un ojo. Otras, como Barbie Fisher, de 10 años, y Rachel Ann Stoltzfus, de 8, sufrieron lesiones físicas y traumas que las marcarían de por vida. Claro. Es difícil imaginar el dolor que esas familias tuvieron que soportar, Sí. el peso de la pérdida y la incertidumbre del futuro. Ante una tragedia de esta magnitud, la reacción natural sería la ira al deseo de venganza. Claro. Sin embargo, la respuesta de la comunidad Amish fue radicalmente diferente. Totalmente. Y es aquí donde esta historia da un giro que nos deja perplejos. Sí. Los Amish, en lugar de clamar por justicia o castigo, optaron por el Perdón. Un perdón que no se limitó a palabras, ¿verdad? no para nada. Ya. Los Amish no solo perdonaron a Roberts, Sí. sino que extendieron su compasión a su familia. Increíble. Asistieron a su funeral, ofrecieron consuelo a su viuda y a sus 3 hijos, ¿Mm? e incluso establecieron un fondo para ayudarlos económicamente. Es un acto que desafía nuestra lógica, que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es posible perdonar a alguien que ha infligido tanto dolor? ¿De dónde nace esa capacidad de empatía y compasión? Para entenderlo, tenemos que adentrarnos en la cosmovisión Amish, Ajá. en su profunda fe cristiana y en sus valores comunitarios. Ya veo. Para ellos, el perdón no es una opción, sino un mandato divino, Mm. una forma de vida. Entonces estamos hablando de algo más que una respuesta emocional. Es el perdón un pilar fundamental de su fe. Exactamente. El perdón está profundamente arraigado en su interpretación literal de la Biblia. Jesús, en el Sermón del Montaña, dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y ora por los que os ultrajan y os persiguen. Para los Amish, estas palabras no son poesía, Sí. sino un código de conducta. Entiendo. Entonces, no se trata de olvidar o minimizar el daño, sino de romper las cadenas del odio y el resentimiento. Exacto. Pero ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo lograron los Amish no solo perdonar a Roberts, sino también abrazar a su familia? Ahí entra en juego otro concepto fundamental en la cultura Amish Gelassenheit, que podríamos traducir como sumisión a la voluntad de Dios. Para ellos, la vida y la muerte están en manos de Dios. Y la muerte, aunque dolorosa, es parte de un plan divino. Es decir, que en lugar de rebelarse contra la tragedia, la aceptan como parte de un orden mayor. Sí. Eso explicaría su serenidad ante el dolor, ¿no? En parte sí, pero también hay que tener en cuenta que la comunidad Amish es extremadamente cohesionada. Claro. La solidaridad y la ayuda mutua son pilares fundamentales de su forma de vida.
En momentos de crisis, la comunidad se convierte en un refugio, en una red de apoyo que ayuda a sobrellevar el dolor. Lo que me hace pensar, muchos dirían que el perdón sin justicia no es verdadero perdón. Claro. ¿Cómo concilian los Amish su filosofía de perdón con la necesidad de que el culpable rinda cuentas por sus actos? Para los Amish, la justicia terrenal no es lo primordial. Su enfoque está en la justicia divina, en la idea de que Dios en última instancia juzgará a cada persona por sus acciones. Es un concepto que choca con nuestra mentalidad occidental, donde la justicia suele ser sinónimo de castigo. Exactamente. Y este choque cultural se hizo patente en la cobertura mediática del suceso. Claro. Muchos se preguntaban cómo era posible que los Amish no buscaran venganza o algún tipo de reparación legal. Claro, porque desde fuera su actitud podía interpretarse como una aceptación pasiva del crimen. Sí, Pero si lo analizamos desde su perspectiva, vemos que se trata de una decisión consciente, de una elección profundamente arraigada en su fe. correcto. Y es aquí donde me parece que esta historia nos lanza un desafío, una invitación a cuestionarnos nuestras propias ideas preconcebidas sobre el perdón y la justicia. Es fascinante cómo un suceso tan trágico puede abrir un debate tan profundo sobre la naturaleza humana. Totalmente. Y hablando de la comunidad, ¿cómo se reconstruyó Nickel Mines después de la tragedia? ¿Cómo sanaron las heridas, tanto físicas como emocionales? La escuela West Nickel Mines, escenario de la tragedia, fue demolida poco después del tiroteo. Vaya. En su lugar se construyó una nueva escuela, la New Hope School, símbolo de un nuevo comienzo. Un nombre cargado de simbolismo sin duda. Por supuesto, la construcción de la nueva escuela junto con los actos de perdón demostraron la resiliencia de la comunidad Amish, su capacidad para sobreponerse al dolor y mirar hacia el futuro con esperanza. Pero esa esperanza no estaría teñida de dolor. ¿Cómo se enfrentaron al trauma, a la pérdida de sus hijas? Imagino que el proceso de sanación fue largo y complejo. Sin duda. Y aquí de nuevo la fe jugó un papel crucial. Ajá. La creencia en un plan divino en la vida después de la muerte les proporcionó consuelo y fortaleza para afrontar la pérdida. Entiendo. Pero más allá del consuelo espiritual, ¿qué otros mecanismos utilizaron para procesar el duelo? La comunidad Amish se apoyó en sus fuertes lazos sociales para sobrellevar el dolor. Se cuidaron unos a otros, compartieron el peso de la tragedia y se brindaron apoyo mutuo. Es decir, que la comunidad actuó como una red de contención, un espacio de sanación colectiva. Exacto. Y no solo eso, también hay que destacar la importancia del trabajo y la vida sencilla en la cultura Amish. Sí. El trabajo manual, la conexión con la naturaleza les ayudó a canalizar su dolor y a encontrar un sentido de normalidad en medio del caos. Y volviendo al tema del perdón, ¿cómo fue la relación entre la comunidad Amish y la familia de Roberts después de la tragedia? ¿Cómo reaccionó el mundo exterior ante este acto de perdón tan radical? La comunidad Amish, fiel a sus principios, acogió a la familia de Roberts. En serio. A pesar del dolor y la rabia que seguramente sentían. Sí, entendían que la familia del asesino también era víctima de la tragedia. Los visitaron, les ofrecieron apoyo emocional y práctico y se aseguraron de que no les faltara nada. Es increíble. Es como si hubieran trascendido al dolor individual para abrazar un bien común, una sanación colectiva. Y en cuanto a la reacción del mundo exterior, fue una mezcla de asombro, admiración e incluso incredulidad. Claro, porque desde nuestra perspectiva es difícil comprender un acto de perdón tan incondicional. Exacto. Muchos medios de comunicación se volcaron en la historia tratando de descifrar el misterio del perdón Amish. Pero lograron realmente comprenderlo. Se quedaron en la superficie, en la imagen exótica de una comunidad que perdona lo imperdonable. Esa es una buena pregunta. Creo que la respuesta depende de la capacidad de cada uno para mirar más allá de sus propios prejuicios y abrirse a una forma de ver el mundo radicalmente diferente. Y en ese sentido, ¿qué podemos aprender nosotros como sociedad del ejemplo de los Amish? ¿Es posible aplicar sus principios de perdón y reconciliación en un mundo cada vez más polarizado y violento? Esa es la gran pregunta que nos deja esta historia. Una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros. Sin duda, el caso de Nickel Mines nos invita a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre nuestra capacidad para perdonar, para sanar, para construir puentes en lugar de muros. Una pregunta que resuena con fuerza, especialmente hoy en día, donde la polarización y la violencia parecen estar a la orden del día. Totalmente. Y es que en un mundo que a menudo parece girar en torno al odio y la venganza, el acto de perdón de los Amish, se alza como un faro de esperanza. Una esperanza que nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda la compasión puede florecer. Y que la sanación, aunque sea un camino arduo, es posible si nos atrevemos a romper las cadenas del rencor. Pero claro, no es fácil replicar el perdón Amish en nuestras propias vidas. No todos tenemos esa fe inquebrantable, esa red de apoyo comunitaria que les caracteriza. Es cierto, pero creo que la historia de Nickel Mines nos ofrece al menos una valiosa lección. ¿Cuál sería esa lección? Que el
perdón que parezca imposible siempre es una posibilidad que incluso en las situaciones más extremas podemos elegir la compasión por encima del odio. Una elección que no se limita a un contexto religioso, sino que puede aplicarse a cualquier ámbito de nuestras vidas. Exactamente, puede ser un conflicto familiar, una traición, una justicia que nos ha marcado profundamente. Y claro, no se trata de negar el dolor o minimizar la ofensa. El perdón no implica olvidar, sino transformar la herida en una oportunidad de crecimiento. Es un proceso que requiere tiempo, autoconocimiento y a veces ayuda profesional, pero la recompensa, la liberación del peso del rencor, bien vale la pena. Y quizás, al igual que los Amish, podamos encontrar en el perdón no solo en la paz interior, sino también una forma de construir un mundo más justo y compasivo. Un mundo donde la empatía y la reconciliación sean las bases para un futuro más esperanzador. Palabras que resuenan con fuerza en el silencio, que sigue esta historia, una historia que nos ha llevado a las profundidades del dolor humano, pero que también nos ha mostrado la luz del perdón. Y con esa luz en mente, nos despedimos, queridos oyentes, invitándolos a reflexionar sobre el poder transformador del perdón en sus propias vidas.